está grabando ahora sí? ¿Sí? Uf, menos mal, muchachos. Menos mal. Menos mal me avisaron. Listo. Bueno, para todos, buenas noches. Estaba dando clase y no estaba grabando. Para los que vean la grabación. ¿Listo? Bueno, gracias, muchachos. Entonces, flujo magnético. Entonces íbamos, les está explicando y retomando la clase anterior, que el flujo magnético era igual a la integral de superficie entre el campo magnético, producto punto, el diferencial de área, donde el diferencial de área me demuestra ese vector normal, ¿sí? Que sería el plano. Estamos evaluando la superficie. Entonces, recordemos que un vector normal a un plano, si tenemos un vector, por ejemplo, el plano inclinado, cuando hacíamos los ejercicios estos anteriores de plano inclinado en las leyes de Newton, el vector normal me generaba un ángulo de 90 grados. Ahora, si es un plano normal sobre el eje X, el vector normal aquí también me va a generar 90 grados. ¿Listo? O si tengo un plano en esta dirección, hacia abajo, pues el vector normal irá a 90 grados de ese plano. ¿Listo? Nunca se les olvide eso, por favor. Entonces, de aquí, ¿qué más podemos determinar, muchachos? Entonces yo les estaba diciendo que para el caso del flujo magnético, pues el diferencial de A define el vector de área diferencial según la normal. N del plano, es decir, que si nosotros tenemos, bueno, ese diferencial de plano, nosotros tenemos, por ejemplo, un plano como el de este cuadradito de acá, y tengo un campo, bueno, y supongamos que la normal al plano sobresale. Recuerden que el punto es que es como si estuviera viendo hacia el frente de sus pantallas el vector normal de ese plano. Bueno, porque pues aquí está X y Y, no lo podemos ver. Y el campo magnético fuese en esta dirección. Vamos a suponer un campo magnético en esta dirección. Yo voy a decir que el ángulo que se me forma entre el campo magnético y la superficie va a ser de 90 grados. ¿Listo? Ahora bien, si yo tengo un plano así, en esta dirección, tengo el plano así, y supongamos que este plano, su vector normal, está en esta dirección, y el campo magnético sigue teniendo la misma orientación, el ángulo que se me va a formar entre el plano y el vector normal, ese ángulo θ, pues va a ser diferente de 0 grados. Bueno, este es el caso cuando es 90 grados, o sea, es máximo. Este es un caso cualquiera donde el ángulo es diferente de 0. Y vamos a tener el caso en donde tenemos el mismo plano. En esta dirección va mi vector normal y a su vez en la misma dirección va el campo magnético. Entonces nosotros podemos distinguir y decir que para el caso que el ángulo es θ igual a 0, pues el coseno de 0 es 1, entonces es máximo. Y en el caso, para que el flujo magnético sea nulo, es cuando sea 90 grados. ¿Listo? Entonces nosotros podemos definir que sobre una superficie plana, superficie plana, ese flujo magnético va a ser igual únicamente al producto punto. Recordemos que estos son rectángulos, ¿no? Que tienen lado y lado. Y pues el área, pues va a ser igual el lado al cuadrado. Entonces vamos a suponer únicamente que esa es un área, pero pues obviamente está representada de forma vectorial. Es decir, producto punto entre el vector de campo magnético y el producto punto del vector de área. En este caso, pues vamos a orientar ese flujo magnético como la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector de área por el coseno del ángulo. Eso ya lo hemos hecho. Ahora supongamos que tenemos un sistema. Esto supongamos que es una espira. Bueno, esas son espiras. Vamos a suponer que esas son espiras. ¿Listo? Espiras. Espiras de un material conductor. Eso ya lo hemos dicho cuando estamos hablando de campo magnético y cuando hablemos de esas superficies, no imaginen una superficie como un tapete, sino imaginen una superficie como un conductor o por algo donde se está distribuyendo el flujo de corriente. ¿Listo? Ahora,
Para el caso de un sistema de n espiras, entonces para un sistema de n espiras, entonces supongamos que en el caso de idénticas, en el caso del motor que hicieron en su componente práctico, pues no era solo de una espira, tenía muchas espiras. Entonces, el flujo magnético total, ¿sí? El flujo magnético total va a ser igual a n, al número de espiras, por el campo magnético. Uy, esto no tiene esas barritas. El número de espiras, que es un número entero, ¿no? Por la magnitud del campo magnético, por el área de la superficie, por el coseno del ángulo. Y así definimos nuestro flujo magnético. Noten una cosa, aquí en la guía, a ver dónde está la guía. No, este no es. Ahí la guía, anexo. Vamos a descargarlo acá. No va a abrir. No, pero no la abra ahí, no quiero que la abra ahí. A ver. En carpeta. Ahora sí. Vamos acá. Entonces, en el caso del ejercicio que tenemos acá, muchachos, es muy fácil. Realmente esta tarea, esta parte es muy fácil. Entonces aquí nos dice, calculo el flujo magnético haciendo uso del editor de ecuación entre el campo magnético B y el área de una única espira. Miren, lean bien, de una única espira A para el ángulo θ según corresponda. Luego determine el flujo. Entonces, ¿qué ecuación vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar únicamente para una espira, pues que flujo magnético es igual a campo magnético por el área coseno de θ. Miren que el área usted la calcula. Pero bueno, muchos han hecho errores que he visto. Entonces, yo les voy a ayudar aquí un poquito. Pues ustedes tienen el flujo magnético igual a B por A por el coseno del ángulo, ¿cierto? Pero recuerden que B es un vector que tiene componente en X, que tiene componente en Y que tiene componente en Z. ¿Listo? Entonces, la magnitud de ese vector pues va a ser igual a la raíz cuadrada del Bx que ustedes tienen al cuadrado, más el By que ustedes tienen al cuadrado, más el Bz que ustedes tienen al cuadrado. ¿Listo? Y lo mismo va a ocurrir con el área. Ustedes tienen un vector de área que tiene una coordenada AX en Y, más una coordenada AY en J, más una coordenada AZ en K. Entonces, ustedes tienen que encontrar la magnitud del área, que va a ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado, más AY al cuadrado, perdón, aquí, más AY, borré, más AY al cuadrado, más AZ al cuadrado. ¿Listo? Bueno, porque pues yo he visto que están haciendo cosas que no son. Y bueno, y el ángulo, miren que ustedes así determinan el vector A. Noten que ese vector A les va a dar en dirección de K, ¿no? Aquí me faltó que esto sería dirección de K. Y únicamente K, pues la raíz cuadrada de eso, pues les va a dar el valor de la área. Entonces, en este caso, pues simplemente despejen, pero miren que esto es un vector que va en dirección de K. Y lo mismo, este campo pues va a tener componentes en I, J y K. Ese teta, pues miren que depende de alfa, que si su alfa es 0, pues el ángulo va a ser de 10 como mínimo. Bueno, entonces pilas con eso porque ya he visto que están cometiendo muchos errores despejando ese flujo. Ahora vamos, ya con lo que les dije, pueden resolver la parte A. Vamos a encontrar ese flujo magnético, ¿no? Ahora, para una situación de n espiras, pues ustedes lo único que hacen es coger ese mismo flujo que les dio de acá y decir que el flujo magnético pues va a ser igual a la norma de B, la norma de A por el número de espiras, coseno del ángulo. ¿Listo? Sin embargo, ese no es el problema que nos compete. El problema que nos compete es que miren que estas ecuaciones de flujo magnético, como las definimos la vez pasada, son unas ecuaciones de flujo que son independientes del tiempo. Entonces, para ello, nos toca pensar o abordar otra de las leyes de Maxwell, pero vamos a primero aplicar la teoría, que sería la ley de Faraday-Henry. Pongan mucha atención al que le tocó la ley de Faraday para el ejercicio número 3. Entonces aquí vamos a hacer
Ley de Faraday. Faraday-Henry. Es decir que para que estén atentos, muchachos, atentos los que les compete, ley de Faraday-Henry. Esto es lo que voy a decir. La tendrían los estudiantes que tienen su alfa en 4 y en 5. La solución que voy a hacer son para los estudiantes que tenemos 4 y 5. ¿Listo? Te lo voy a poner hasta aquí en la guía para que vean que sí vieron la demostración de 4 y 5 para el ejercicio de las leyes de Maxwell. ¿Listo? Y con esta parte, con esa teoría, también vamos a desarrollar la parte B del ejercicio 1. Bueno. Entonces, bueno, esta ley de Faraday-Henry no es tan intuitiva, entonces aquí vamos a escribir un poquito. Entonces, yo necesito que piensen en el flujo magnético, ¿no? Entonces, si el flujo magnético, ¿sí? Supongamos que tenemos un conductor cerrado, ¿listo? Eso es un conductor cerrado. A través de un conductor cerrado, ustedes saben que fluye una corriente I, ¿no? ¿Sí? Y esa corriente I la vamos a llamar como una corriente I encerrada. Y esto, pues vamos a poner, es un conductor cerrado, puede ser un alambre de cobre o un cable. Bueno, miren que la corriente encerrada a través de ese tiempo, ¿sí? Si el flujo magnético, ¿sí? A través de un conductor, ¿sí? Vamos a poner acá, a través de un conductor cerrado, pensemos que en vez de alimentar este circuito entre dos puntos A y B, ¿sí? En vez de alimentarlo con corriente directa, vamos a alimentarlo con corriente alterna. Entonces, la corriente alterna es variante en el tiempo. Entonces, si el flujo magnético a través de un conductor cerrado varía en el tiempo, ¿sí? Varía en el tiempo como los circuitos AC, ¿listo? Como los circuitos de corriente alterna. Bueno, se puede, se puede observar una corriente en el circuito, que es la corriente encerrada que yo les pongo acá. Pero esa presencia, la presencia de la corriente eléctrica, muchachos, ¿sí? Esa corriente eléctrica en un circuito cerrado me va a indicar que existe a causa de la corriente, ¿sí? A causa de la corriente, un término, pues ustedes saben, a partir de la ley de Ohm, ustedes también conocen obviamente la ley de Ohm, que ustedes saben que si existe una corriente, también va a existir una tensión, pero esa tensión vamos a llamarla, sí, lo que se conoce como una fuerza electromotriz. Entonces, si quieren, existe a causa de una corriente, o pongamos aquí otro enunciado más claro para que no se les vaya a olvidar. Y corramos si quieren este dibujito más aquí a la derecha, como para que quede más ordenado. Entonces, pensemos en esa corriente encerrada, listo, en un conductor, puede ser un cable, lo que sea. Y lo que les estaba diciendo que la presencia de una corriente eléctrica, ¿sí? De una corriente eléctrica I, pero miren que esa corriente eléctrica I, ¿qué es? Variante en el tiempo, ¿no? Variante en el tiempo, indica la existencia de una FEM, ¿listo? FEM, que lo vamos a conocer de aquí en adelante y en motores se maneja mucho y en autoinducción, que son los temas que nos quedan para cerrar este curso, se conoce como fuerza electromotriz, ¿listo? Eso se conoce como la fuerza electromotriz, ¿sí? Actuando en el circuito.
En pocas palabras, nosotros podemos definir esto de otra forma, una forma que entendemos un poquito más. Voy a poner aquí de pronto. eh, no, mentiras, me adelanto mucho con la inductancia mutua. Entonces pensemos un circuito, ese circuito que tenemos acá, ¿sí? Ese circuito que tenemos acá, y a través de él existe una corriente. Esa corriente, por la ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm nos decía que voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Esa era la ley de Ohm. Esa FEM realmente también termina siendo una caída de tensión, ¿listo? Entonces, la FEM, la fuerza electromotriz, la vamos a representar con la letra E, así, listo. No esta E que es de campo eléctrico, sino esta otra letra que se conoce como epsilon, ¿listo? Ya ustedes ya la conocen, de epsilon sub c. Entonces, nosotros vimos el caso estático, que el flujo magnético estático, pues iba a ser lo que acabamos de definir, NBA coseno del ángulo, pero si este flujo magnético es dependiente del tiempo, es decir, que el flujo magnético es dependiente del tiempo, porque la corriente es dependiente del tiempo, es una corriente en IA, por ejemplo, en corriente alterna, entonces yo puedo decir que mi FEM, ¿sí?, va a ser igual a menos la variación con respecto al tiempo del flujo magnético en función del tiempo. Y eso es lo que se conoce como la fuerza electromotriz. Cuando nosotros apartemos o encontremos el flujo magnético en un inductor, esta ecuación les va a generar más relevancia porque esa FEN me quedaría con el valor de la inductancia por I de T. E I de T es una señal de corriente, entonces aquí se genera bueno, y llega el término que es lo que ustedes conocen como la inductancia. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero entonces esta ecuación es muy importante y es lo que se conoce como la, la, que la ley de Faraday-Henry. Faraday y Henry llegaron a la misma expresión, ¿listo? Paralelamente, no es que ellos dos hayan trabajado y hayan hecho esta ley, sino que a mí me parece importante, ¿no? No es meritar a los demás. Entonces, ahí vamos bien. Tenemos esta ecuación, menos la variación en función del tiempo del flujo magnético. Ahora, vamos a poner que recordando, para llegar a la ecuación de Maxwell, recordando el flujo magnético, bueno, a través de una línea, de un circuito de longitud L, es dos puntos, bueno, bajarlo hasta acá. Antes de seguir a la siguiente hoja, noten acá, esta FEM que estoy colocando acá dentro de su guía, es algo que les está pidiendo acá. Miren, aquí les dice, ahora considere que el campo magnético cambia con el tiempo, entonces vamos a involucrar esta FEM y vamos a definir lo que conoce como la frecuencia angular. Bueno, pero entonces para ello, miren que vamos a utilizar esta ecuación de la fuerza electromotriz. Bueno, entonces ya les digo cómo vamos a desarrollar esto, pero pues básicamente el flujo magnético, para que ustedes lo tengan en cuenta para desarrollar este ejercicio, es que vamos a utilizar que E es igual. Aquí en esta parte, miren, dice calcula el flujo magnético en función del tiempo. Perdón. Aquí es flujo magnético en función del tiempo considerando el número de espiras n. Entonces, flujo magnético en función del tiempo va a ser igual al número de espiras, ¿sí?, al campo magnético A por el coseno de teta. Pero miren que teta aquí me cambia del ejercicio anterior, me cambia a convertirse que es NBA coseno de omega t. Recuerden que esta letra es omega, porque ya es variante de tiempo, ya el flujo magnético es variante del tiempo. Y de aquí que nosotros decimos, muchachos, pues muy fácil. Entonces dice que el flujo magnético, dicen, para este caso calcula el flujo magnético en función del tiempo considerando el número de espiras n.
en términos de la frecuencia angular 2πf. Entonces, esta frecuencia angular, pues también cambiémosla. Y digamos que el flujo magnético en función del tiempo va a ser igual a NBA coseno de 2 veces pi por la frecuencia natural por el tiempo. Y esta es la ecuación que ustedes deben utilizar para resolver este ejercicio. Y después les dicen, determina el flujo para t igual a 0. Entonces, ¿ustedes cómo hacen eso de t igual a 0? Pues simple, ustedes cogen flujo magnético evaluado en 0 segundos. 0 segundos va a ser igual a lo que tengan en n, a lo que tengan en b, a lo que tengan de a, por el coseno de 2pi por la frecuencia, y el tiempo me dice que es 0, pues entonces 0 segundos. Es decir, sería el coseno de 0 y esto se les va a 1. Y después les dice que lo hagan lo mismo para t igual a 10 segundos, pues lo mismo, flujo magnético en 10 segundos sería igual a n, p, a, coseno de 2πf por los 10 segundos. Y lo mismo para 60 segundos. Y después dice, ¿para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo calculado para teta igual a 45 alfa más 10? Entonces, entonces miren que aquí les está dando un ángulo, ¿sí ven? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Para qué tiempo? En la segunda parte, lo voy a hacer acá chiquitico, para que ustedes entiendan. Entonces, supongamos que teta, a mí me dio teta sub 0, para la segunda parte, ¿listo? No confundan esto. Entonces, a mí me dio que teta es igual a teta sub 0. Voy a pintarlo de color rojo para que no se confundan la segunda parte. ¿Para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo calculado para teta igual? Listo. Entonces, teta igual a teta sub 0. Entonces, ustedes calculan el flujo magnético normalito, que sería NBA por ese coseno de teta sub 0. Listo. Ya, y eso les da un número, que les voy a llamar ese número como, no sé, pongámosle una letra. Z, sí, pongamos que les dio Z. Pongámosle más bien otra cosa, pongámosle pollito. Listo, entonces el flujo magnético les dio un pollito. El número, ¿listo? Ahora bien, entonces les dice, ¿para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo? Pues ya tienen el flujo magnético, entonces se devuelven. Entonces, utilizamos la misma ecuación. Entonces, bueno, entonces pollito, ¿sí? Va a ser igual a NBA, pero en vez de utilizar la de coseno de ángulo, vamos a utilizar esta completica al coseno de 2πf por t. Entonces aquí tienen que aplicar un poquito de trigonometría, muchachos, y aquí la idea es de esta ecuación despejarte. No lo voy a hacer porque de pronto ustedes se estresan. Profe, tenemos dudas. Vamos a mirar qué dudas pueden tener. Miren, la frecuencia, aquí se las dan, ¿sí ven? El número de espiras se las dan y el ángulo se los dan. Entonces, revisemos ese ejercicio, por favor. Bueno, ahí ya tienen la segunda parte de ese ejercicio. Y el tercero es lo que vamos a determinar. Bueno, guarden sus dudas, muchachos. Cuando terminemos el ejercicio completo, bueno, les pongo atención a sus dudas. Bueno, que ya vamos a terminar. Entonces definimos la FEM. Bueno, entonces miren que la FEM es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Entonces aquí nos dice, determine la FEM inducida. Entonces, pues E igual a menos la derivada en función del tiempo del flujo magnético, ¿no? Y eso ya la tienen, menos la derivada en función del tiempo de NBA coseno de omega t. Entonces, pues hagan la derivada. Entonces, simplemente sería acá NBA, lo sacamos porque eso es constante, menos también es constante por la derivada en función del tiempo de coseno de omega t. Recuerden que pues sería la derivada del coseno por la derivada de la interna y eso les daría la FEM inducida. Ahorita vamos a hacer un ejercicio similar a este. Y ya con eso tienen hasta ahí todo el ejercicio. Del resto, miren, entonces pues ustedes aquí encontraron la FEM. Entonces dice, calcule la corriente de equilibrio inducida en T igual a 10. Si la batería usada para girar motores de V, entonces ustedes ya tienen aquí un voltaje de 9 voltios y tienen un alambre que tiene una resistencia de 100 ohmios. Y ustedes saben que la V de la batería va a ser igual a la V inducida más E. ¿Dónde vamos a sacar ese valor de la corriente?
Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de la corriente? Pues recuerden que voltaje es igual a corriente por resistencia de la ley de Ohm, es decir, que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, pues miren que ustedes tienen toda la relación, que lo que no conozcan, conocemos el E, conocemos la batería, el valor de la batería, nos falta es el de B inducida. Y B inducida lo vamos a determinar a través de este factor. Tenemos acá que B inducido va a ser igual a B batería menos la FEM inducida, y esa B batería la podemos dividir entre el valor de la resistencia para obtener la corriente. O sea que esto es igual que la corriente, ¿sí? Que la corriente de equilibrio va a ser igual a B de batería menos mi FEM sobre el valor de la resistencia. Y con esto encontramos. Así se hacen estos ejercicios. Si otro libro o otra fuente artificial, no voy a decir que GPT, les da otras respuestas, pues muchachos, revisen que lo esté haciendo bien. Bueno, entonces miren, estas son las ecuaciones que van a modelar para realizar el ejercicio. Sigamos acá. Ya salimos del ejercicio primero para que no me estén molestando. Ahora vamos a terminar el tercero. Entonces, recordando el flujo magnético a través de un circuito de longitud L es. Entonces vamos a mirar ese circuito de longitud L es. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior, o los que vieron la webconferencia anterior, nosotros definimos todo lo que era un flujo a través de unos vectores unitarios, unos vectores normales. Entonces vamos a definir que esto va a ser la integral de la superficie del campo magnético producto punto de ese vector normal unitario, que va en dirección de la superficie. Entonces yo quiero que pensemos que existe una FEM, o bueno, la fuerza electromotriz presenta la existencia, miren una cosa interesante, la existencia de un campo eléctrico. ¿Por qué nosotros podemos decir que se presenta la existencia de un campo eléctrico E? Porque recordemos que nosotros definimos que la diferencia de potencial parte de la definición de campo eléctrico, ¿no? Entonces, si partimos de lo primero que vimos en nuestras clases, vamos a decir que la FEM, esa FEM inducida va a ser igual a la integral cerrada de línea de nuestro circuito. Recordemos que si tenemos nuestro circuito, sin importar cómo sea, pues eso tiene una longitud L, es una línea, no es un área. Va a ser igual a la integral cerrada de línea, porque es una trayectoria cerrada, un circuito no funciona abierto, producto punto entre el campo eléctrico y ese diferencial de línea. Bueno, muchachos, cuando nosotros tenemos eso y tenemos esto lo que acabamos de hacer, que la FEM es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, voy a llamar esta 1 y esta ecuación 2. Si yo digo que 1 es exactamente igual a 2, porque pues FEM es igual a FEM, yo voy a tener esta expresión, que la integral, epa, miren, que la integral cerrada de E, producto punto de L, ¿cierto? Que es esta primera parte que corresponde al E, 1, igual a la solución de E, que es 2, sería menos la derivada en función del tiempo del flujo magnético. Pero miren que el flujo magnético ya lo definimos acá como esta integral. Y entonces yo digo que la integral cerrada del campo eléctrico producto punto el diferencial de línea es igual a menos la derivada en función del tiempo de ese flujo magnético, que es la integral de superficie del campo magnético producto punto el vector unitario en dirección de la superficie. Y esta que tenemos acá, muchachos, se conoce como la ley de Faraday en forma integral, o la ley de Faraday en forma integral. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta forma, que es la forma integral de la ley de Faraday, que dentro de su guía, dentro de su taller, ustedes la pueden ver acá. Ley de Faraday
es esta la que acabamos de llegar. Bueno, pero un poco más generalizada. ¿Sí? Esta o esta es la misma ley de Faraday. Ahora bien, muchachos, aquí es donde se pone el asunto interesante. Aquí es donde el asunto se pone interesante. Entonces, antes de continuar, voy a responder las preguntas, bueno, que tengamos. Porque aquí vamos a definir otras cositas. Entonces, los que tengan preguntas. Ay, ¿qué hice? No, 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 esto no. A ver, vamos a mirar el chat, a ver quién tiene preguntas. A ver, listo. Alexander García, te voy a activar el micrófono y me dices cuál es tu pregunta. Alex. Bueno, profe, qué pena, es que tenía la mano alzada desde ahorita, no me he dado cuenta. Bueno, listo, dale. Bueno, muchachos, entonces, no hay preguntas del primer ejercicio, ¿sí? Si no hay, entonces vamos a continuar. Bueno, Jonathan Julián. Listo. Francisco dice que bien. Vamos a mirar Jonathan. Espérate, ya te activo el micrófono. Listo, dime, Jonathan. Tutor, la duda corresponde pues como tal al literal B que por estar copiando no alcanza a ver la última parte. Eh, ah, Acá. El literal B. Acá. Este. Bueno, muchachos, entonces, vengan, nuevamente se los explico. Es sencillo, simplemente escoger el flujo magnético y como ahora es variante en el tiempo, pues ese teta lo cambiamos por omega, que es la frecuencia angular, si ven aquí dice, y lo multiplicamos por el tiempo. Entonces, el flujo magnético en función del tiempo, pues va a ser igual a NBA, ¿se acuerdan ahí por la NBA? Coseno de 2πf por el tiempo, y entonces despejamos. Entonces ustedes saben que N, B y A son valores conocidos, lo mismo que F. Y T, después pues lo despejamos únicamente para encontrar los valores que nos piden. Y aquí, pues ustedes cuando encuentran el flujo magnético para ese ángulo que les dé, por ejemplo, les dio 45 alfa más 10, digamos que les dio 10 grados, entonces calculan ese flujo magnético y dicen que pollito es igual a todo este cuento, ¿sí? Y despejan la T. Aquí tienen que hacer un poquito de trigonometría, bueno, ¿sí? Entonces aquí tienen que despejar T, entonces ustedes, bueno, entonces saben que eso es un número, entonces tienen aquí que coseno de alfa T, este NBA lo pasan a dividir y le sacan el arcoseno de 2pi ft, bueno, entonces ahí yo veré cómo hacen ese despeje, bueno. Y recuerden ahora, para la parte C únicamente es derivar esa ecuación de flujo. Entonces aquí recordemos, venga yo con la derivada para que acorden. La derivada de coseno de omega t, noten que nosotros estamos derivando con respecto a t. Entonces, la feminuticida va a ser igual a menos NBA, derivada de la externa, que sería la derivada de coseno. La derivada de coseno me da menos seno de omega t, por la derivada de la interna. No sé si ustedes se acuerdan de eso, es lo de la derivada de la interna. La derivada de la interna sería la derivada de omega t, derivada con respecto al tiempo de omega t. Y la derivada de esto, pues, se me va y se me va, y me queda que toda esta FEM, que esta FEM va a ser igual, menos por menos más, a NBA por omega, por la frecuencia angular, seno del omega t. Y esta sí sería la solución, la derivada. Y acá recordemos que simplemente es definir un circuito, entonces nosotros vamos a pensar que aquí hay una FEM inducida, está induciendo a través de un campo magnético, como pasa con los transformadores, que eso es lo que vamos a ver después. Tutor, si el área está a dirección de K, ¿hay que hallar toda la magnitud del campo o solo en K? Por ejemplo, esa pregunta está interesante. Entonces, esto se los decía ahorita, ¿no? Pues es sencillo, ¿no?
Voy a hacerlo por acá, que es en una esquinita me gusta. Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 2 en I más 5 en J, por ejemplo, un cuadrado que está aquí de 0 a 2 metros en I, y aquí esto mide 5 en J, pues yo digo que la magnitud del área va a ser igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, raíz de 4 más 5 25, entonces esto me daría igual a la raíz de 29, ¿no? Esa sería un área, y esto me daría en metros cuadrados, supongamos. Pero en el caso que solo tengo una dirección, como es el compañero que solo tengo la dirección K, pues ustedes dicen, ah, pues mi vector de área va a ser igual a 5, dirección de K. Entonces, la magnitud de A pues va a ser igual a la raíz de las magnitudes, pero miren que eso no tiene ni en I ni en J, entonces sería 5 elevado al cuadrado. Y la dirección de K se pierde y no se puede sumar a otros porque no hay otras direcciones. Cancelo raíz con el cuadrado y me da que la magnitud de A es 5 metros. Metros cuadrados, metros cuadrados. ¿Listo? Tutor pregunta, en la fórmula de campo magnético junto al vector I está una X y junto a J hay una Y. Esa X y Y a qué hace referencia. ¿Ah? En la fórmula de campo magnético, en la fórmula de campo magnético. ¿En cuál, Jairo? No entendí. A ver, espérame, a ver, yo intento. Entonces dice, en la fórmula de campo magnético junto al vector I, es el vector I, hay una Y y una X. ¿Y Y a qué hace referencia? Esto hace referencia que eso es un anti-GPT. Bueno, muy bien, Jairo. Ahí encontró un anti-GPT. Como el campo magnético les van a dar unas derivadas interesantes, muchachos. ¿Sí? Entonces, miren que el campo magnético, yo aquí no lo resolví, pero yo sé que este ejercicio es grande y hasta el momento de en todos los foros que he visto, ni uno lo ha hecho bien. Esto va a quedar, esa X y esta Y hace que esta ecuación me quede, por ejemplo, no sé, que el campo magnético me quede, por ejemplo, 9X en Y más 7Y en J más, no sé, 3 en K, supongamos así. Entonces hace que la norma de B va a ser igual a la raíz de 9X elevado al cuadrado más 7Y elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. De ese campo magnético, ustedes van a ver que me va a quedar expresado en términos de X y de Y, haciendo que esa magnitud lo haga un poquito más variante. ¿Tiene valor numérico? No. Pero lo que dice Jonathan hace referencia a X y Y. ¿Por qué les dejo esto expresado en términos? Porque es que si ustedes pueden expresar eso en términos de X y en términos de Y, sin importar la geometría, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, sin importar la ubicación del campo magnético, nosotros podemos variarlo. Es que la última clase que vamos a hacer, si alcanzamos, la idea es que yo les muestre cómo nosotros vamos a definir un programa, que eso estaba planeado. Nosotros vamos a hacer un programa que sea capaz de calcular un programa que sea capaz de calcular para cualquier valor de X y Y el flujo magnético, bueno, pero siempre nos tocaría definir las coordenadas X y Y del campo, haciéndolo constante en Z, por eso es que tiene un valor de Z. Sí, eso es esa X. No representa ninguna magnitud física, sino simplemente una variable. Entonces, claro, miren que aquí los términos les va a quedar en X y en Y. Eso es un anti-chistes que después pasan. Oigan, imagínense, les cuento aquí un break. Unos estudiantes se pusieron de graciosos a creer que porque me enviaban el trabajo en punto RAR, ¿sí? Entonces no me iba a salir a mí y que no era capaz de coger los 367 trabajos que tienen y darme cuenta que lo hizo una asesoría académica. Les anulé a esos estudiantes que entregaron ese archivo en .rar a todos ellos con 0.0 y no tienen opción de presentar nuevamente la actividad.
Es gracioso, me parece gracioso porque, bueno, les digo aquí entre nosotros, entre todos, mejor dicho, para que se den cuenta. Y es que lamentablemente ustedes le pagan a personas y yo le escribí en el canal al tipo, cuando yo vi el video, yo le dije, hombre, al menos hágale los trabajos bien a los chinos, porque ni siquiera sabe integrar, no sabe derivar, no sabe absolutamente nada. ¿Sí? Entonces a mí me pareció muy, muy, muy gracioso. Yo quería llegar y mostrarles eso, pero pues si les muestro el video, entonces me lo bajan, me bajan mi video, pero yo le tomé un pantallazo. Les voy a mostrar. Es más, hasta a los estudiantes les compartí el pantallazo en el correo. Y a mí me parece, y me parece triste porque realmente sí, o sea, asesorías académicas lo están tomando los estudiantes donde cuidado, muchachos. Yo una vez les digo, si ustedes se llegan a enterar y ustedes ya son ingenieros, de que ustedes están trabajando en asesorías académicas, están haciendo asesorías académicas aquí en la UNAD, eso está prohibido y pueden perder su tarjeta profesional de ingenieros ya egresados. Y a los estudiantes se hace seguimiento desde académico. Y créanme que yo espero que ninguno tome eso. Es preferible decir la IA que las asesorías académicas. Y otra cosa, muchachos, miren, se los juro que no somos ni los profesores, no es la universidad, eso no está permitido para nada. Yo no sé de dónde se filtra tanta información. Ahorita les mando la imagen de lo que le puse a ese youtuber porque no la encontré. Bueno, muchachos, tomen un respiro porque ahora siguen las otras formas. Entonces, miren que ya llegamos a la ley de Faraday en forma integral. Ahora vamos a hacer la ley de Faraday en forma diferencial, pero entonces tenemos que partir de algo que se conoce como el teorema de Stokes. Y ley de Faraday. Y ley de Faraday en forma diferencial. Ingenieros, yo como les digo, si a ustedes les parece muy difícil esta clase, muchachos, pues se van a enfrentar a cosas muy interesantes en la vida, donde les va a tocar de pronto buscar a alguien que sepa de este tema para que les ayude, porque realmente ustedes cuando van a evaluar, por ejemplo, descargas atmosféricas, antenas, radio, todos son campos eléctricos y magnéticos. La idea de todas estas clases es llegar al valor de la velocidad de la luz y analizar los circuitos RL, RC y RLC, que son los circuitos resonantes, y cómo funciona un transformador. Entonces, muchachos, imagínense ustedes, van a ir a presentar algo, una conferencia, un congreso, y les pregunten qué es el teorema de Stokes. Entonces, ustedes no van a llamar a asesoría académica porque no se los puede ayudar a hacer. Cuando digo asesoría académica, no me refiero a una empresa, sino me refiero a absolutamente todas. ¿Sí? Eso, asesoría académica, que les hagan el trabajo, eso se conoce como suplantación de la identidad. Que no sea legal, no quiere decir que no se pueda. Bueno, yo no sé cómo es el cuento ahí, pero qué triste. Entonces es importante que nos enfrentemos a la matemática. Teorema de Stokes y ley de Faraday en forma diferencial. Sea S una superficie, bueno, vamos a imaginar una superficie como todas las superficies que nos imaginamos. Superficie lisa, orientada y a trozos, ¿listo? Recuerden que es una función a trozos, ¿no? Que está sectorizada por pedazos. Pero vamos a asumir que tiene un borde de una curva simple, como las que hago. Pero esa curva simple es cerrada para que me pueda generar y encerrar una corriente. Entonces imaginemos, no sé, imaginemos una superficie, ¿sí? Esta superficie. Pero esa superficie es una superficie volumétrica, ¿no? Y vamos a imaginar por dentro solo una pequeña curva, supongamos que tenemos aquí un circuito. Y aquí en esta curva vamos a analizar, ¿listo? Y esta curva simple cerrada me va a representar donde nosotros vamos a analizar, o bueno, donde hay un flujo de corriente para el caso de nosotros. Pero bueno, ese teorema de Stokes, ese es el teorema de Stokes, me dice que esto es un poquito complicado porque esto es cálculo vectorial, pero pues voy a intentar explicar de la forma más fácil. ¿Listo? El campo vectorial, el campo vectorial definido, ¿sí?
todo ese campo vectorial definido, que fue el dibujito que hice anterior, debe ser diferenciable, ¿sí? Entonces, y diferenciable. Cuando digo diferenciable es que puede diferenciarse, es decir, se puede derivar sobre la superficie. Hagan de cuenta que es como si ustedes cogieran una torta, ¿listo? Imaginémonos una torta, hacia el mejor estilo de la torta de jamón del Chavo del Ocho, ¿sí? Entonces tenemos aquí la torta de jamón. La torta de jamón. La torta de jamón solo vamos a evaluar el tomate, ¿listo? El tomate que está dentro de la torta de jamón. Solo vamos a evaluar. ¿Y qué me dice? Que la integral cerrada del tomate, ¿sí? Con K o con C, como verían los Simpson, con K, con C, como quieran. Entonces, ese tomate va a representar el producto punto, ¿sí? Voy a llamar este vector como un vector F, pero pues ustedes saben que es el campo, ¿sí? F va a ser el campo vectorial, ¿sí? A través de esta línea, ¿sí? Que tiene una curva C, va a ser exactamente igual a algo que se conoce como la integral doble de superficies, el teorema de Stokes. Bueno, de la divergencia, bueno, de Nabla, recuerden que en Nabla ya lo definimos la clase anterior. Si no saben qué es este Nabla, ese triángulo al revés, revisen la web conferencia pasada. Producto cruz entre la fuerza, producto punto, ese diferencial de superficie. Y recuerden que ese DA, ese pequeño diferencial de superficie, es coger una pequeña parte, vamos a coger un pedazo de lechuga de la torta de jamón y acá vamos a tener nuestro vector normal, ¿listo? Esto va a ser mi vector normal por el pequeño fragmento de superficie, ese pequeño DA. De esa misma manera, vamos a pensar que la torta de jamón va a ser un vórtice, ¿listo? Vórtice, donde ahí está girando un campo, ¿listo? A lo largo del borde cerrado. Y que todo eso va a ser igual a la suma de todos los giros rotacionales, o sea, de todas las vueltas que pueda yo hacer. Entonces hagan de cuenta, ustedes si han visto que, por ejemplo, yo puedo hacer una esfera así. Empiezo acá, hago otro plano, hago otro plano, hago otro plano, hago otro plano, y empiezo a darles vueltas infinitamente, ¿sí? Y esto me va a generar como una especie de esfera, ¿no? Como si ustedes cogieran y giraran un plato. Eso me está diciendo que la integral cerrada de esa curva, de ese vórtice que se genera, va a ser igual a toda la superficie. Obvio, nosotros de pronto no estamos muy acostumbrados porque nos malacostumbraron un poquito a resuelva el ejercicio, pero pues tenemos que entender de dónde salen las cosas. Entonces vamos a ponerlo en otras palabras. Cuando escriba en otras, EOP significa en otras palabras. El vórtice, ya quitando un poquito lo de la torta de jamón, el vórtice total, llamémoslo giro, de un campo a lo largo de un borde cerrado, es igual a la suma de los giros locales, que serían los rotacionales, ¿cierto? Miren, esto de acá se conoce como el rotacional, ¿listo? Rotacional del campo F. Nabla cruz, producto cruz. Por eso yo no sé por qué todavía tienen y usan ese berraco asterisco para definir una multiplicación. Eso no es nada. Un asterisco no es nada. Mientras que un punto de producto punto y el cruz es una cruz. Y paréntesis es un paréntesis. Y ya, punto es punto. Todo eso, cruz es cruz. Tenemos que diferenciar, dejemos de utilizar asterisco. Eso es notación de otras carreras, que no voy a decir acá. Entonces, el borde de total giro de un campo a lo largo de un borde cerrado es igual a la suma de los giros locales rotacionales. ¿De quién? Pues del campo, aquí en este caso, pues del campo, sobre la superficie que encierra, sobre la superficie que encierra. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que sería la ley de Faraday. Ley de Faraday. Henry en forma diferencial.
Entonces, eso es lo que les acabo de enseñar, se conoce como el teorema de Stokes. Bueno, entonces vamos a aplicar el teorema de Stokes directamente. Entonces, miren, pongan atención, mucha atención acá. Noten que nosotros llegamos a esa expresión, ¿no? Integral cerrada E punto de L es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, ¿no? Vamos a tomar esta parte, integral cerrada de E punto de L, y le vamos a aplicar el teorema de Stokes. Miren que esta ecuación, miren esta ecuación de acá, integral cerrada de este campo vectorial F, producto punto, el diferencial de línea, se parece mucho a esta integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de línea, casi igual. Entonces lo que vamos a escribir es de esta parte, la vamos a escribir con el rotacional de la ley de Stokes. Entonces, tenemos mi ecuación, ¿no? Tengo mi ecuación. Ay, ¿qué hice? Acá, mi ecuación. Y tengo mi ecuación. Y ahora voy a aplicar el teorema de Stokes. Voy a aplicar esto y lo voy a convertir en una integral doble de superficie. ¿Cómo me quedaría? Pues mira, aquí simplemente rotacional del campo que estoy evaluando. Aquí mi campo pues va a ser el campo eléctrico. Entonces, tenemos esa forma. Voy a borrar esta parte. O bueno, voy a escribir más bien. Aplicando el teorema de Stokes. Aplicar el teorema de Stokes es como aplicar la ecuación cuadrática. Listo, quiero que se lo imaginen así. No tienen que aprenderse el teorema de Stokes, sino que simplemente piensen como el teorema de Stokes. Aplicando el teorema de Stokes. Entonces, únicamente a un lado de la integral, a este lado de la integral del campo eléctrico por producto punto, el diferencial de línea, va a ser igual a la integral doble de superficie de nabla producto cruz del campo eléctrico, es decir, rotacional del campo eléctrico, producto punto del diferencial de área. De allí, ¿qué hago? Voy a sustituir en la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces, aquí ya empiezo a sustituir en la ley de Faraday, la que acabamos de hallar. Bueno, entonces, nosotros tenemos que integral, bueno, pero voy a utilizar la otra ley de Faraday, no esta, sino voy a utilizar la segunda forma, esta de acá. Bueno, entonces la voy a escribir otra vez acá. Entonces, retomando, voy a poner aquí retomando, que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de línea es igual a menos la derivada en función del tiempo. ¿De quién? Miren acá. De la integral de superficie del campo magnético, producto punto del vector unitario. Voy a ponerlo con doble integral para que pensemos de una vez como la doble integral de superficie, campo magnético, producto punto, ese vector normal que me define la dirección. Entonces, lo único que voy a hacer es que esta parte, que es igual a esta parte, voy a incluirle esta otra parte. Es decir, que esto de acá lo voy a reemplazar por esto de acá, que es igual a eso de allá. Quedando esta ecuación como la integral doble de superficie por el rotacional del campo eléctrico, producto punto dA, va a ser igual a menos la derivada en función del tiempo de la integral doble de superficie del campo magnético, producto punto de mi vector normal. ¿Sí ven? Ahora bien, noten una cosa. Aquí tenemos dos integrales de superficie, ¿sí? Que dependen del mismo vector diferencial, ¿cierto? Que es el de A. Recuerden que aquí este vector unitario es vector unitario por el de A, ¿no? Así sería. Pero esto lo podemos escribir, este vector unitario de A, ya se los había definido, como el vector unitario de A. Y noten que esta integral de superficie doble y el de A lo tiene también la otra parte, la otra doble integral de superficie y el de A. Con esto, ¿qué nosotros podemos hacer? Si pusieron mucha atención en eso.
Noten una cosa, que yo puedo escribir, lo cual implica que voy a volver a escribir la ecuación porque ya se nos perdió, ¿no? Que la integral doble de superficie por el rotacional del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área, va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral doble de superficie de mi campo magnético, producto punto, mi diferencial de área, que es lo que tengo ahí, ¿no? Entonces, noten que esta parte de acá, este rotacional, va a estar representado por este diferencial y este campo magnético. Asumiendo, hagan de cuenta que es como si pasara esto a dividir al otro lado, pero eso no es así. Pero se anularía la integral, ¿sí? Porque miren, tienen la misma integral de superficie y el derivando, integral de superficie y el derivando. Hagan de cuenta que es como si yo tuviera 3 de nabla cruce por 5 igual a la de menos la derivada con respecto al tiempo de 3 campo magnético, producto punto, pues el diferencial de área que sería 5. Entonces, como si yo lo pasara a dividir, pues se cancela. Operativamente lo mismo. Sin embargo, matemáticamente no puedo hacer eso. Bueno, porque no se cancelan operadores de esa manera. Únicamente voy a mirar la relación y voy a decir que esto va a ser nabla cruce por rotacional de campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada en función del tiempo para el campo magnético. Sin embargo, como se los expliqué, como el campo magnético es un vector, entonces yo tengo que derivar parcialmente en X, parcialmente en Y y parcialmente en Z, convirtiéndose esta derivada total en derivadas parciales. En derivadas parciales, me quedaría que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto a X al campo magnético. Y esta ecuación es la que se conoce como la forma diferencial de la ley de Faraday, o lo mismo que es ley de Faraday en forma diferencial. Listo, muchachos. Bien, ahí ya está solucionado para otros 2 estudiantes. Vamos a seguir para que no digan que yo soy malo. Necesito que esta parte la tengan muy en cuenta aquellos estudiantes que tienen no solo la letra, bueno, a ver dónde está el ejercicio. Noten, ay, este no era. Cerremos esto. Noten una cosa, que entonces aquí ya expliqué para el estudiante 4 y 5, y ahora voy a explicar la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss, que sería la ley de Gauss, para campo eléctrico, de forma vectorial y de forma diferencial. Esa es la que voy a explicar ahora. Sin embargo, por favor, los que tienen la ley de Gauss de campo magnético en forma vectorial y en forma diferencial, pongan atención porque la solución de estas 4 es la misma. Bueno, la más complicada y el que esté más de malos es que le tocó la ley de Ampère-Maxwell. Eso es. Entonces, pongan mucha atención. Pues vamos a poner acá la ley de Gauss para campo eléctrico. Ley de Gauss para campo eléctrico. Bueno, esta sí voy a avanzarla. Esto ya lo hemos definido varias veces, otra vez el flujo eléctrico. Eso ya lo definimos en la clase anterior. Entonces dice, sea phi sub E, el flujo eléctrico. Cuando piensen en el flujo eléctrico, también piensen en el flujo el flujo eléctrico del suministro de la casa, ¿no? Como cuando dice la gente, se fue la luz, ¿no? Pero la luz no se va. La ausencia de luz es porque no hay flujo eléctrico. Si ven la diferencia, no es luz, es flujo eléctrico. Porque es que la luz es otra cosa. Bueno, si yo apago el interruptor o apago el computador, no es que se fue la luz, es que ya no hay suministro
de flujo eléctrico a los hogares. Importante, ¿no? Importante las palabras. Entonces, sea phi de E el flujo eléctrico generado por un campo eléctrico E sobre una superficie A tenemos que flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de superficie, campo eléctrico, producto punto, del vector normal de S, que ya lo hemos hecho 1.000.000 de veces, y que ya saben que con el dA, el diferencial de área, va a ser igual a ese vector unitario por el diferencial de superficie. Bueno, o de A, pongamos acá de A, yo aquí le puse de S, pero siempre hemos manejado de A. Para los que de pronto son nuevos acá, imaginen que tenemos un área, ¿sí? Cualquier área, cualquier geometría. Entonces, esta es el área total, pues va a ser lado por lado. Pero vamos a coger un pequeñito cuadrito que lo vamos a pintar en esta dirección, que pues va en la dirección paralela, normal, ¿sí? Y esto va a ser un pequeño diferencial, como una pequeña partecita, un dA. Pero es un pequeño cuadradito del cuadradito gigantesco. Cuando ustedes vean, son unidades de Riemann para explicar integrales. Es importante poner atención en todas las materias. Entonces, con el diferencial de área igual al vector normal por el diferencial de área, pues nosotros podemos escribir que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada de superficie del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Bueno, ahí ya estamos. Vamos a aplicar otro teorema. ¿Qué es otro teorema? Es cómo aplicar las propiedades trigonométricas. Eso es lo que yo quiero que vean. Aplicando el teorema de Gauss. Vamos a ver si alguien lo puede pronunciar bien. Practiquen. De Gauss-Ostrogradsky. El teorema de Gauss-Ostrogradsky. Creo que uno tiene que cortarse la lengua para pronunciarlo bien. Bueno, mentira, así como en Los Simpsons. Gradsky. Ese es el teorema, aplicando el teorema de Gauss-Ostrogradsky. Gradsky, bueno, no sé cómo se pronuncia. Suena muy feo, ¿no? Realmente, entonces se conoce también, o bien, teorema de la divergencia, y generalmente todo el mundo lo conoce como el teorema de la divergencia. Bueno, sí, o el teorema de Gauss-Ostrogradsky. Entonces, bueno, no hagan lo que es que el semestre pasado un chico cuando estaba, cuando hizo el flyer, el flyer me dijo, bueno, entonces, en vez de poner Gauss-Ostrogradsky y quería explicar, escribió Gauss-Petrovsky. Y yo le dije, el campo humano. No, ese no existe, ese término no existe. Estamos viendo son campos eléctricos, ¿no? Bueno, no es Petrovsky, es Ostrogradsky. Bueno, llámenlo teorema de la divergencia mejor. Yo lo voy a decir acá en adelante. ¿Y qué quiere decir el teorema de la divergencia, muchachos? Es que es importante, es que yo quiero que ustedes se imaginen. Supongamos que nosotros tenemos un campo vectorial continuo. Entonces, supongamos que tenemos acá una superficie cualquiera. Siempre esto imaginen una bola de billar, una mesa, una cama, una persona, un perro, un gato, lo que sea. ¿Sí? Y hay un campo vectorial. Ese campo vectorial puede ser... miren, la forma más fácil para entender esto es, pensemos la Tierra. ¿Sí? La Tierra. Ese es el planeta Tierra. Esta es la Tierra. Y cuando uno dice un campo vectorial continuo diferencial, es como por ejemplo la fuerza gravitacional, que la fuerza, bueno, la gravedad siempre va a apuntar al centro de la Tierra, siempre la gravedad va a apuntar al centro de la Tierra. Entonces yo creo que imaginen esto, esta es la aceleración gravitacional, ¿no? Recuerden que es una gravedad. Ahora bien, vamos a imaginar lo mismo pero al revés. ¿Sí? Entonces vamos a imaginar un campo vectorial que sale de la superficie, ¿listo? Que sale a la superficie y que es un campo vectorial F, ¿sí? Y por él vamos a definir una ruta
que pues me define todo lo que sería una figura volumétrica. Este es un volumen, listo. Entonces, es una superficie encerrada en un volumen. Voy a poner acá entre comillas, superficie encerrada en un volumen. Hagan de cuenta que es como la Tierra y tenemos aquí la estratosfera, la atmósfera, todas eso. Hagan de cuenta lo mismo. Entonces vamos a escribir. Entonces, que FDR es igual al campo vectorial continuo diferencial. Recuerden que cuando es diferencial es porque es derivable y definido en una región de 3 coordenadas, o sea, de R3. ¿Se acuerdan del espacio tridimensional, no? Entonces ya saben que nosotros hablamos de 4 dimensiones, sino que lo diga el del ejemplo del video anterior. Entonces, mirando en una representación de 3 dimensiones, ¿recuerdan el ejemplo de la cita, ¿no? Del cine, ¿no? Por ahí lo estaba nombrando ahorita. Entonces, ese campo vectorial triple, pues lo que me va a representar en 3 dimensiones, ¿yo qué hallo, no? Recuerden que yo les decía, en una línea yo simplemente evalúo la longitud, pero ya cuando tengo 4 lados, entonces evalúo el área, y cuando ya tengo un volumen, pues cuando ya tengo una figura tridimensional, ¿sí? En R3, evalúo es un volumen. Esta es una figura bidimensional como en Los Simpson, o sea, pertenece a R2, y esa es una figura de una sola dimensión que representa R1. ¿Sí? Estos son los planos. R1, R2 y R3. Los reales en una dimensión, los reales en 2 dimensiones, los reales en 3 dimensiones. Y que entonces yo les decía que nosotros realmente somos un campo en R3, ¿sí? Que constantemente nos estamos moviendo a través del tiempo y que nosotros no lo podemos representar. No existe una figura geométrica con la cual nosotros podemos representar nuestra vida en R4, bueno, en 4 dimensiones. Se han hablado algunas teorías, pero no está demostrado, ¿no? Entonces no quiere decir que sea real. Pero bueno, entonces, para una integral de longitud, para una longitud, yo solo, por ejemplo, hago una integral. Para un área, hago 2 integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que decía? Por ejemplo, eso solo va en dx. Esto iría en d de x y aquí en dy. Entonces aquí hago 2 integrales. Pero acá iría dx, dy y dz. Tengo ancho, largo y profundo. Entonces aquí sería una integral triple. Una integral, pues me daría el área de una línea. Perdón, la integral de una longitud solo sería una integral. Para un área, como son 2 lados, serían 2 integrales. Y para un volumen serían 3 integrales. Listo. Y yo, por ejemplo, aquí derivo con respecto a dx, aquí derivaría con respecto a dx de y aquí derivaría con respecto a dx, de y de z. Supongamos en coordenadas cartesianas. Y obviamente, pues aquí estaría la función que yo voy a evaluar. Ahora, en el caso de este campo vectorial, pues, ¿qué sería? Integral triple, porque me está diciendo en un volumen definido en R3, ¿sí? Esto es R3. Aquí ya no sería lo que conocemos como el rotacional, sino la divergencia, ¿sí? Del campo de fuerza derivada de volumen. Esta derivada de volumen pues sería de x de y de z, o sea, dv, esto es de x de y de z. Es lo mismo, ¿sí? Porque es una derivada de volumen, una variación de volumen. Va a ser igual a la integral doble, que aquí sería de superficie, de la fuerza, producto punto del área. Esto sería exactamente lo mismo. Aquí lo llaman así como dB, si quieren llamarlo. Entonces, esto es lo que se conoce como el teorema de la divergencia. No se preocupen, eso es como decir que seno de alfa más seno de beta, seno de alfa más beta, bueno, algo así. Es lo mismo, simplemente es aplicar una propiedad y eso se conoce como el teorema de la divergencia. Vamos a ponerlo acá en otras palabras. En otras palabras, la divergencia interior, vamos a poner ahí la interior, ¿sí? Entonces en la imagen, nosotros habíamos dibujado acá, aquí al interno de ese volumen, esa área, la divergencia interior se iguala
al flujo exterior, lo que sale, mejor dicho, lo que sale de un volumen a través de su frontera. De su frontera. Es lo que se genera, lo que se genera o se pierde dentro. Entonces, claro, entonces pensemos acá un momentico aquí en el dibujo. Entonces, imaginemos todas estas líneas vectoriales, pues todo lo que está por fuera de mi volumen o dentro de mi superficie encerrada en ese volumen se va a perder, ¿no? Sí, como eso, como por ejemplo esas corrientes parásitas que después cuando estén, bueno, si alcanzamos a ver en este curso, que yo no creo que las veamos en este curso, se conocen. Es que realmente el estudio de los campos electromagnéticos es muy importante. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir acá. Ahora sí, vamos a volver. Ese es el teorema de la divergencia. Y ahora vamos a aplicar bueno, vamos a recordar. Recordando, yo creo que todos ya conocen esto. Que el vector de campo eléctrico en función del radio es igual a 1 sobre 4pi, epsilon 0, la carga en dirección del radio al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces aquí el flujo eléctrico, bueno, y que el flujo eléctrico ya lo hicimos, ¿no? Es igual a la integral cerrada de superficie, campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Ahora bien, ¿qué hacemos matemáticamente? Aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, es simple. Pues bueno, no es tan simple, yo sé que no es simple, pero vamos a estudiar. Voy a definir aquí, dado que mi campo eléctrico, si ese campo eléctrico es radial, es decir, recuerden que está alrededor del radio acá, aquí, chan, 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 ¿sí? Ese es el radio, entonces dirección radial, recuerden esto. Y constante en una esfera de radio, es que el otro chistoso, es que estoy cansado, de radio R. Para el caso de una coordenada esférica, bueno, aquí es interesante que ese diferencial, ¿sí? Que vamos a utilizar ese dA, para una esfera cambia un poquito, porque vamos a depender del valor del radio al cuadrado, del seno que me genera el ángulo teta, por el diferencial de ese ángulo de teta, por el diferencial de phi. Y esto va a ir en dirección del mismo radio. Esto se conoce como una coordenada esférica, ¿listo? Esto también es una coordenada esférica. Nosotros en este curso no vimos coordenadas esféricas, porque no se alcanza a ver ese tema, pero deberíamos verlo. En esa coordenada esférica, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Pues sí, ahorita les explico bien cuando les explique la carga encerrada, que es esa coordenada esférica. Vamos a resolver el problema para el flujo, más bien. Flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de superficie, campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la integral cerrada de superficie del campo eléctrico, que ya sabemos cuál es, 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga sobre r cuadrado en dirección radial. Producto punto, este diferencial de área. Que ese diferencial de área, pues para una esfera, pues va a ser mi vector unitario que me va a definir la misma dirección por el dA. Este vector por este vector me va a dar un vector unitario al cuadrado, que eso es igual a 1. Bueno, eso lo vieron en sus clases de vectores en física general. ¿Y acá qué obtengo? Voy a sacar la Q, voy a sacar 4pi epsilon 0 y r cuadrado. Saco 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Me queda la integral cerrada. Pues mis vectores unitarios se me anulan porque r producto punto de r me da 1. Me queda únicamente dentro el diferencial de área.
Pero como es el área de una superficie esférica, pues el dA me va a dar 4pi r cuadrado. Y entonces de modo que tendríamos que mi flujo eléctrico, finalmente, cambiando acá mi flujo eléctrico, será igual a, Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado por ese diferencial de A. Sería 4pi r cuadrado. Bueno, aquí no sería dA, esto sería A, ¿no? La integral de dA me daría A. Y entonces A sería 4pi r cuadrado. Ahora sí. 4 con 4, chao te vi, pi con pi se me va, r cuadrado con r cuadrado se me va. Y me queda que el flujo eléctrico para todo sistema radial va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Esto es muy importante. Aquí lo hicimos para una carga encerrada. Esto ya lo habíamos trabajado anteriormente. Pero pues obviamente toca estar repasando, muchachos, no quedarnos solo únicamente con las conferencias. Ahora yo quiero que imaginen, eso es solo para una carga sencilla. Ahora, quiero que se imaginen. Si existe una densidad de carga volumétrica, y la vamos a representar con la letra ρ de R, ¿qué sería una densidad de carga volumétrica? Imaginémonos muchas cargas, muchas cargas, que están confinadas en un volumen volumétrico, ¿sí? Y cada una de esas cargas, pues me está generando algo que se conoce como una densidad de carga. ¿Listo? O sea, ρ es densidad de carga volumétrica, en este caso de un volumen. Y pues todo esto me va a representar algo que va a ser pues la carga interna. Todo dentro, la suma de todas las partículas de esa nube de densidad de carga volumétrica, pues me va a definir una carga interna. Bueno, entonces, esa carga interna, que la vamos a definir con Quint, va a ser igual a la integral triple, porque es un volumen, de la densidad de carga volumétrica, que es función del radio, producto punto S diferencial de volumen. Eso es lo que me está diciendo. Ahora veamos a ver, esta Q interna también la podemos escribir de otra manera. Q interna, por ejemplo, como la integral de 0 a pi, por la integral de 0 a 2pi, por la integral de 0 a r, de mi densidad de r, de b. Bueno, aquí no necesariamente de 0 a pi, de 0 a 2pi, de 0 a r. Entonces vamos a imaginar una esfera. Vamos a pintar una esfera. Entonces, noten que una esfera yo la puedo definir con un plano así, ¿no? Y de acá hasta acá, pues tiene su radio R. Como es una esfera, entonces tiene un domo superior y un domo inferior. Toda la rotación de la esfera me va a generar un ángulo. Si yo pongo a rotar el radio, me va a generar un ángulo. Que ese ángulo de acá lo vamos a conocer como teta. R, pues va a ser de 0 al radio, que es esto. Teta, que va a ser de 0 a 2pi, porque me va a dar toda la vuelta. Y aparte de eso, miren que desde 0 grados hasta 180 grados voy a tener otra coordenada, otro ángulo que se me va a generar con respecto al radio, que es este ángulo que se genera entre esta corte y este corte, que lo voy a llamar el ángulo phi. Y entonces, R va de 0 a R hasta, bueno, de 0 a R, o bueno, R mayor que 0, mejor dicho. R es mayor que 0. Teta, como le da toda la vuelta, ¿sí? Teta va desde 0 hasta 2pi, mientras que phi, que va de 0 a 180, pues sería de 0 de phi hasta pi medios. Entendamos esto, listo, de 0 a 80, mientras que teta le da toda la vuelta. Entonces, es una esfera, es una esfera. En cualquier lado que evaluemos, por ejemplo, acá si evalúo otra de esas circunferencias, pues teta va a ir de 0 a 2pi y phi sigue siendo de 0 a 180. Sin embargo, aquí por los límites pueden cambiar de AB, de CAD y bueno.
dependiendo de donde yo estoy evaluando esa carga interna. Pero en general va a ser todo, listo, de 0 a pi, de 0 a 2pi, de 0 a r, y es volumétrica. Y aquí es donde aparece ese diferencial, que ese diferencial de volumen va a ser igual a r cuadrado seno de teta de phi. Entonces imaginen cómo nos queda todo esto y por la función de densidad de carga. Queda un poquito complicado, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a aplicar el teorema de la divergencia para librarnos un poquito del dolor de cabeza. Entonces aquí decimos que aplicando el teorema de la divergencia, aplicando el teorema de la divergencia, nosotros ¿qué tenemos? Que la integral cerrada de superficie de nuestro campo eléctrico, producto punto, mi diferencial de área va a ser igual pues a la integral triple volumétrica de mi divergencia de campo eléctrico. Es decir, nabla producto punto del campo eléctrico diferencial de volumen. Pero si recordamos, el flujo eléctrico, en este caso, era igual a la integral cerrada de superficie del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Pero pues noten, aquí esto es una esfera gigantesca y aquí hay una densidad de carga esférica, ¿no? Y adentro tenemos una carga interna, que es la misma solución para el caso de flujo, pero aquí en vez de carga, ¿sí? Aquí en vez de carga normal, de carga puntual, vamos a colocar es la carga interna que se me genera en todo el sistema. Es decir, que toda esta integral la puede vivir como una carga interna sobre epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Entonces, es decir, que si yo defino esto y escribo la ecuación general, es decir, toda esta integral, pero en términos del teorema, miren, ahora miren, Q interna, ¿no? ¿Y quién es Q interna? Q interna es lo que tengo acá, miren, lo que acabo de hallar. La integral triple, ¿no? Volumétrica. Vamos a pintarla acá. Entonces yo puedo escribir esto como de aquí, volviendo de aquí, de esta de arriba, utilizando la ecuación de flujo, podría decir que esto va a ser que la integral cerrada de superficie E producto punto, el diferencial de área, va a ser igual a la Q interna, a 1 sobre epsilon sub 0 por la Q interna. ¿Y quién es Q interna? Pues la integral triple la acabamos de hacer. E producto punto de A va a ser igual a 1 sobre epsilon sub 0 de la integral triple de volumen de mi densidad de carga por el diferencial de volumen. Bueno, y que esta parte es exactamente que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ya lo dijimos, es lo mismo que pues esto va a ser nabla el campo eléctrico, integral triple de volumen, ya lo hicimos acá arriba, ¿no? Esta parte de acá, es lo mismo que hicimos acá. Entonces nosotros podemos decir que esto va a ser la integral triple, ¿sí? De volumen, nabla, producto punto el campo eléctrico por el diferencial de volumen, igual a la integral triple, ¿sí? 1 sobre epsilon sub 0, de mi integral triple de volumen, de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Ahora noten, igual que el caso anterior, esta integral triple y el diferencial es el mismo, ¿sí ven? Integral de volumen y el diferencial. En consecuencia, o igualando los integrandos, nosotros vamos a tener que nabla, que sería mi divergencia del campo eléctrico, va a ser igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Y esto se conoce como la ley de Gauss en forma diferencial. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro? Entonces, para los que tengan esta ecuación, aquí ya está la demostración de la ley de Gauss en forma diferencial. Uf. Ahora vamos a hacer la ley de Gauss para campo magnético. Entonces, por favor, todos tengan en cuenta que de aquí en adelante lo que vamos a hacer para la ley de Gauss
tiene correspondencia directa con el teorema de la divergencia y lo mismo que hicimos. Es prácticamente lo mismo. Entonces aquí dice, ley de Gauss para campo magnético. Entonces pongan mucha atención. Básicamente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nosotros partimos de una carga encerrada, ¿cierto? De un dipolo eléctrico, nosotros partiendo del dipolo, ¿sí? Ese dipolo eléctrico, pues lo que me va a generar son unos campos eléctricos, ¿sí? Que son homogéneos, y aquí tendríamos que el flujo era igual a la carga, ¿sí? Sobre epsilon sub 0 para un dipolo eléctrico. Pero ¿qué pasa? En el caso magnético, ¿qué? En el caso magnético nosotros no tenemos dipolos magnéticos, no hay dipolos magnéticos. Como no hay dipolos magnéticos, monopolos, yo es que dipolos. No hay monopolos aquí, este es un monopolo eléctrico. Sí, una carga puntual genera por sí misma su carga eléctrica y genera su campo eléctrico, una carga puntual. Más, no hay monopolos magnéticos. Recuerden lo que les decía. Si yo cojo un imán y lo rompo 1.000.000 de veces, siempre se va a generar un norte y un sur. Bajo esta lógica, entonces, el flujo magnético, a diferencia de lo que es el caso, el campo eléctrico, aquí que es integral cerrada del campo magnético, producto punto, el diferencial de área, como no hay monopolos, en este caso el flujo sí nos dio un valor, Q sobre epsilon sub 0. En el caso del flujo magnético, vamos a tener que esto va a ser igual a 0, porque no hay monopolos. ¿Listo? Es decir, que las líneas de campo magnético que entran son exactamente iguales a las líneas de campo magnético que salen. Ahora bien, bajo esa lógica, y miren que lo único que vamos a hacer es cambiar el flujo eléctrico que era cargado sobre epsilon sub 0, sino que lo vamos a cambiar es ahora por el número 0. Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, ¿qué nos decía el teorema de la divergencia? Que la integral cerrada de una superficie de campo magnético producto punto, el diferencial de área, pues va a ser igual a la integral triple de volumen de la divergencia del campo magnético por el diferencial de volumen. Lo mismo que hicimos ahorita, pero vamos a sustituir en esta ecuación para el flujo, ¿no? Entonces tendríamos que la integral triple de volumen, nabla, producto punto, el campo magnético diferencial de volumen, va a ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces, como aquí es igual a 0, no tenemos que jugar con tanta carga interna, carga externa, sino que simplemente vamos a decir que como debe cumplir para todo volumen, ¿sí? No importa el tipo de volumen. Yo puedo tener un imán así, pero si ese imán es así, va a tener una parte que es norte y una parte que es sur, y todas sus líneas de campo magnético se anulan, porque existe dipolo. Pero puede ser cualquier geometría. Un solo norte siempre va a generar su propio sur. Bueno, miren, entender un imán lo complejo que es, ¿no? Como debe cumplir para todo volumen, de forma análoga a la ley de Gauss de campo eléctrico, nabla producto punto el campo magnético va a ser igual a 0. Y esta de acá se conoce como la ley de Gauss en forma diferencial. Y esta de acá, la que tenemos acá, y esta que tenemos acá, se conoce como la ley de Gauss en forma integral. ¿Listo? Ley de Gauss para el campo magnético, ley de Gauss para el campo magnético en forma de diferencial e integral, muchachos. Y listo, con eso completamos
estas otras. ¿Cuáles me faltan? Entonces miren que aquí me falta, bueno, ley de Faraday en forma diferencial también lo tiene el que tenga código 9, que también es el código 5. Ley de Gauss para el campo magnético en forma vectorial, ya se hizo también. ¿Y cuál nos quedaría? Solo nos queda la ley de Ampère, pero pilas acá, con la ley de Ampère-Maxwell en forma vectorial. Esta es la más difícil. O sea, si su alfa es 6 o 7, para mí esta era la más difícil. Pero ya la llevamos completa. Entonces vamos a trabajar por último para cerrar lo que es la ley de Ampère-Maxwell. Voy a hacerla acá. Ley de Ampère-Maxwell. Campo variable lo voy a poner acá. En el tiempo. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta ley de Ampère-Maxwell? Quiero que recuerden los que asistieron al CIPAS de la semana pasada. En el CIPAS en la webconferencia, perdón, de la semana pasada, nosotros definimos la ley de Ampère en forma diferencial para el campo estático. Entonces, todo esto que tenemos acá, toda esta definición de esa ley de Ampère en forma diferencial estática, vamos a partir desde ahí, es decir, que para definir toda la ley de Maxwell, tienen que ustedes partir de acá, de donde dice ley de Ampère en forma diferencial estática, y vamos a volverla dinámica. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a volverla dinámica. Entonces vamos a hacer la ley de Ampère-Maxwell de campo variable en el tiempo. Y así ya tendríamos todas las ecuaciones de Maxwell, tanto estáticas como dinámicas. Entonces, en la web anterior, voy a poner acá, en la web anterior, definimos que la integral cerrada de un camino a través de una línea, miren, del campo magnético, va a ser igual a la permeabilidad del vacío por la corriente. Bueno, pero esto es un ejemplo para caso estático. ¿Qué es un caso estático? Pues algo que no se está moviendo o que no está sufriendo un cambio a través del tiempo. Pero Maxwell pasa de, bueno, o construye toda su teoría. Realmente, mire que aquí todo eso se llama las leyes de Maxwell. Y Maxwell lo que hizo fue jugar con teorema de la divergencia, con rotacionales y con mano de operaciones matemáticas para poder definir o poder hacer, eh, para poder hacer como una explicación general de lo que sería el movimiento. Entonces, estamos en el campo estático. Maxwell dijo, bueno, ¿qué pasa en el campo dinámico? Entonces, Maxwell, lo que él define es el caso del condensador. Si ustedes han visto la carga-descarga de un condensador, pues toma su tiempo, ¿no? Donde la carga, bueno, es una gráfica algo así, si la carga del condensador en función del tiempo es una función que es creciente y la descarga es decreciente. Ustedes han visto esas gráficas de carga y descarga. Entonces Maxwell dijo, oiga, no, existe algo adicional que hace que ese campo en función del tiempo cambie. ¿Listo? Y él dijo, bueno, a partir de ello, dijo, bueno, si carga y descarga es porque hay una corriente, ¿sí? Hay una corriente o existe una corriente que vamos a llamar corriente de desplazamiento, ¿listo? Y esa corriente de desplazamiento va a ser aquella que va a depender de la variación del flujo eléctrico. ¿Esto a qué es igual? A lo que nosotros trabajamos aquí atrás, o bueno, muy similar a lo que trabajamos con la FEM inducida. Entonces va a haber una corriente, hagan de cuenta como una corriente inducida, pero la corriente inducida la vamos a llamar como corriente de desplazamiento. ¿Sí? En la carga y descarga del condensador se depende del tiempo. Y entonces aparece la noción de lo que se conoce como la corriente de desplazamiento.
¿Sí? Esa corriente de desplazamiento cambia en función del tiempo. Eso es lo único. En función del tiempo. Eso es lo que me está diciendo Maxwell. Entonces, ¿eso qué hace? Que esa corriente de desplazamiento me cambie la forma de mi integral. Entonces, Maxwell se dio cuenta que esa corriente de desplazamiento, no voy a llegar aquí a las especificaciones ni tampoco se los pido, va a ser igual al valor de epsilon sub 0 por la derivada del flujo eléctrico en función del tiempo. Muy similar a lo que hicimos con la FEM inducida. Pero entonces eso lo vamos a llamar como corriente de desplazamiento. Y recordar que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral doble de superficie del campo eléctrico por un punto de mi diferencial de área. Bueno, necesito que ustedes analicen que el campo eléctrico variable, ¿sí? Entonces vamos a poner acá el campo eléctrico variable, y eso es lo más importante que existe, y de aquí partimos de la teoría de circuitos, genera un campo magnético. De hoy en ocho, cuando haga el experimento de Christian, esto va a ser lo primero que voy a explicar. En el experimento de Christian van a ver cómo él genera un pequeño bebé magnético. Después ustedes se van a dar cuenta cómo va a ser el ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pues si hay un campo eléctrico para un caso estático, tenemos que va a ser integral cerrada, ¿sí? De mi campo magnético, producto punto mi diferencial de línea, igual a mu sub 0 por esa corriente encerrada. Ese mu sub 0, vamos a llamar la corriente encerrada, esa corriente que está constante dentro del circuito, lo que estamos evaluando, más mu sub 0, ¿sí? Por esa corriente de desplazamiento. Es decir, para el caso estático, esto es 0, pero el caso dinámico, esto es diferente de 0, ¿sí? Es decir, aquí I de desplazamiento, diferente de 0. Y depende de tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simple, entonces aquí ya empiezo a utilizar. Entonces, miren lo que es igual a corriente de desplazamiento, pues voy a cambiar este término acá. Entonces, aquí ya pura matemática. Entonces, integral cerrada de camino del campo magnético producto punto el diferencial de línea va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada más mu sub 0 por mi corriente de desplazamiento, que ¿quién es? Epsilon sub 0 por la derivada del flujo eléctrico en función del tiempo. Si definimos, bueno, sigamos jugando. Si empezamos a solucionar, miren que el flujo eléctrico, este flujo eléctrico de acá, es igual a la integral doble del campo eléctrico por el diferencial de área. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Que la integral cerrada de camino del campo magnético producto punto el diferencial de línea va a ser igual a mu sub 0, corriente encerrada, más mu sub 0, epsilon sub 0, por la derivada en función del tiempo del flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico es integral doble de superficie del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Teniendo ese resultado, muchachos, aplicamos el teorema que ya les expliqué atrás, que era el teorema de Stokes. Entonces yo digo acá, aplicando el teorema de Stokes, la integral cerrada de camino del campo magnético producto punto el diferencial de línea va a ser igual a la integral doble de superficie de nabla cruz el campo magnético producto punto mi vector diferencial de área. Si sustituimos este teorema de Stokes que estoy aplicando para el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de línea, es decir, únicamente en la parte izquierda de la ecuación, como hicimos anteriormente, ¿listo? Pero para el teorema de Stokes, entonces, ¿qué hago? Resolver.
Entonces aquí de aquí para allá, matemática. Entonces sustituyendo, tendría una cosa como la integral doble de superficie del rotacional del campo magnético, producto punto, el diferencial de área, va a ser igual a mu sub 0, integral doble. Noten acá lo que voy a hacer de superficie. Yo creo que es necesario volver a escribir la ecuación para que entiendan lo que voy a hacer acá. La última ecuación, a esta parte que llegamos acá, ¿listo? Pongan mucha atención porque esta es la parte más enredada. Entonces voy a volverla a escribir, ¿listo? Quedamos ahí, ¿no? Y la ecuación que yo había generado era, para mu sub 0, era todo este larguero. Ya con esto vamos a acabar, muchachos, la web. Entonces sería integral cerrada de contorno de campo magnético producto punto. El diferencial de línea va a ser igual a mu sub 0 y encerrada más mu sub 0, epsilon 0, derivada en función del tiempo de la integral doble de superficie, campo eléctrico, producto punto, el diferencial de área. Ahora sí, este pedazo de acá, lo voy a reemplazar por este pedazo de acá. ¿Y cómo me queda? Integral doble de superficie, nabla, cruz, mi campo magnético, producto punto, mi diferencial de área, va a ser igual a mu sub 0 y encerrada más mu sub 0, epsilon sub 0, derivada con respecto al tiempo de mi integral doble E punto de A. Anteriormente, yo les había explicado lo que era la densidad de corriente, ¿se acuerdan? Densidad de corriente. J. Esa densidad de corriente J, que lo vimos clases atrás, para esta representación me va a representar la corriente encerrada. En este caso, la corriente encerrada va a ser igual a la integral doble de superficie de la densidad de corriente, producto punto, mi diferencial de área. Bueno, muy similar a la carga encerrada, muy similar a la densidad de carga que hicimos ahorita. Entonces, eso lo vamos a cambiar por este I encerrada, ¿listo? Entonces, ¿a qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda integral doble de superficie por nabla cruz campo magnético, diferencial de área igual a mu sub 0 por esa corriente encerrada, integral doble de superficie de la densidad de corriente por mi diferencial de área, más, ¿qué tenemos acá? Mu sub 0, epsilon sub 0, variación de la, bueno, derivada con respecto al tiempo de la integral doble del campo eléctrico, producto punto diferencial de área. Muy bien. Ahora voy a intercambiar la derivada por la integral. Pongan atención que voy a hacer acá. Entonces, voy a intercambiar derivada, intercambio la derivada por la integral. ¿Cómo hago esto? Entonces noten acá que aquí yo tengo mi derivada en función del tiempo, ¿sí ven? De mi campo eléctrico. Entonces, derivada en función del tiempo de la integral doble del campo eléctrico producto de A. Pero esta derivada, esto es lo que se conoce como una derivada total. Si yo quiero meter esa derivada total dentro de esta integral de superficie, lo único que hago yo es convertirla en una derivada parcial. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esa derivada parcial, ¿sí? Esa derivada parcial con respecto al tiempo es derivar las componentes de mi vector de campo eléctrico. Producto punto, mi diferencial de área. Sí, recuerden, voy a derivar X, voy a derivar Y voy a derivar Z. Y eso se parece a un operador muy interesante que después vamos a mirar. Entonces, ¿de aquí qué vamos a sacar, muchachos? Pues que toda esta integral de superficie de acá la vamos a reemplazar. Noten que esto último lo vamos a reemplazar por lo que está acá, para que nos quede más bonita y tendría que
la integral doble de superficie de nabla cruz mi campo magnético por el diferencial de área va a ser igual a mi integral doble de superficie de ¿quién? De mu sub 0j más mu sub 0 epsilon 0 derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, producto punto de diferencial de área. ¿Por qué esto? Miren, muchachos, miren. Aquí tengo la integral doble de superficie en función del área y aquí tengo la integral doble de superficie en función del área. Como ya meto este derivando, esta derivada total, la estoy incorporando dentro de la integral, yo ya puedo factorizar mi integral doble de superficie que va a estar vectorizada en el área. Si yo igualo las integrales, nuevamente, si yo digo igualando las integrales, igualando las integrales, ¿yo qué voy a obtener, muchachos? Que nabla cruz, mi rotacional de campo eléctrico, es decir, voy a eliminar, ya miren, voy a quitar las integrales y el de A, porque esto de aquí dentro del paréntesis es equivalente a lo que está aquí entre este otro paréntesis, porque es la misma operación, es decir, nabla cruz, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0, J, mi densidad de corriente, más mu sub 0, epsilon sub 0, derivada de mi campo eléctrico con respecto al tiempo. Y finalmente, muchachos, esto se conoce como la ley de Ampère. La ley de Ampère, Maxwell, en forma diferencial. Y listo, muchachos. Esas serían todas las formas de las ecuaciones de Maxwell. Y con eso ya podrían hacer todo el taller, exceptuando el ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 3. Entonces, miren, esta es la ley de Ampère en forma diferencial y la ley de Ampère en forma integral es esta de acá. A mí se me olvidó aquí hacerles el cuadradito. Entonces, hasta aquí sería la ley de Ampère ley de Ampère. Epa. Aquí, ley de Ampère. Maxwell en forma diferencial. Forma integral, perdón. Entonces, muchachos, con eso acabaríamos finalmente todo lo que serían las ecuaciones de Maxwell, todo el reconocimiento. Entonces, ¿qué nos queda únicamente? Hacer nuestra tabla de las ecuaciones de Maxwell, considerando ley de Ampère en forma integral, ley de Ampère en forma diferencial. Tendríamos acá ley de Gauss en forma integral, ¿sí? Y ley de Gauss en forma diferencial para campo magnético. Tendríamos ley de Gauss en forma diferencial y ley de Gauss en forma integral para campo eléctrico. Tendríamos ley de Faraday en forma diferencial y ley de Faraday en forma integral. Bueno, y tendríamos todas las leyes de Faraday. Flujo magnético. Y ya, como les dije, pues este tema era durito, muchachos, pero pues con eso hemos finalizado la web conferencia del día de hoy. Una locura. Muchachos, como les escribí como les escribí ahí en el Teams, de hoy en 8 también vamos a hacer a las 7 de la noche y de aquí en adelante a las 7 de la noche. Bueno, entonces, sí, entonces ya saben, ya está casi toda la solución. Lo que pregunta Jaime, tutor, para hallar el campo magnético del primer ejercicio, omito X y Y. X y Y no se omite, no se omite, no se omite. Queda variable. Es importante que ustedes relacionen
que todo no necesariamente tiene que dar un número. Esto lo expliqué hoy, Jaime, entonces apenas suba la grabación, revisas, o así, o te muestro rápido, de pronto te lo perdiste. Le está explicando eso acá. Nuevamente, aquí arriba, a ustedes les tiene que quedar el campo magnético de una cosa como, por ejemplo, yo les decía, les tiene que quedar una cosa como, por ejemplo, 9x al cuadrado más 7y al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí queda expresado. Ustedes cuando lo dejen expresados, si ustedes ya quieren darle y asignarle un valor X o Y para comprobar su ejercicio, lo pueden hacer. Bueno, pero no necesitan de la parte A para ese campo. Pues si quieren entonces, para que no se maten, definamos. Definamos acá, por ejemplo, para este caso ustedes necesitan, bueno, aquí evalúan el flujo magnético, NBA, coseno de teta sub 0, no, aquí no necesitan nada. No, sí, ustedes lo dejan expresado, no les va a dar un número. ¿Listo? Entonces, este campo queda en función de X y Y, que son cualquier parámetro que puede tomar la geometría. Bueno, puede ser X o puede ser Y, cualquier valor. Muchachos, miren, cuando un día de estos les digan sus compañeros, es que en la UNAM no aprenden nada, díganle, métanse en una web del profe Freddy a ver si entienden algo. ¿Listo? Como si no fueran a aprender algo acá. Entonces, lo que les digo, muchachos, también es su deber exigir en sus clases, en sus conferencias, a sus tutores que preparen una buena clase para que ustedes aprendan. Porque realmente, muchachos, la formación del ingeniero es muy necesaria, muy necesaria. Y esto es necesario. Esto no es solo matemáticas, es el lenguaje de la física, es la ciencia. Si esto es sabor, eso es el placer. Y como dijo Tony Stark, ¿cuándo me volví experto en mecánica cuántica? Anoche. Y así somos los ingenieros, nos tenemos que volver expertos en muchas cosas de un día para otro. Voy a hacer algo que les he prometido, les voy a compartir esto ahora sí, ya que ya lo tengo completico el cuadernito, bien bonito. Imagínense en presentación hecha con cero PowerPoint, con cero de todo, circuitos y todo explicado. La siguiente clase vamos a intentar, bueno, voy a abordar los últimos temas, no se la pierdan porque esa va a estar muy chévere, muy, muy chévere porque vamos a abordar precisamente todo lo de lo que son los circuitos RL, RC, RLC, inductancia mutua, autoinducción, son temas muy interesantes. Bueno, muchachos, son temas muy, muy de formación ingenieril, entender cómo funciona un condensador o no. No pueden decir que no encontraron las leyes de Maxwell, aquí están resueltas y ya les voy a mandar este mismo PDF para que lo tengan. Bueno, muchachos, entonces un abracito, no se preocupen, ahí ya tienen todo, con la web pasa ahí está, ya pueden hacer casi toda la guía, solo faltaría, les debería el punto número 2. Bueno, entonces como diría Saderati, gracias totales y hasta la próxima, muchachos, que duerman, que descansen.